Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Bien, ¿y ¿Cómo tú, estás, Mati? Titita? Bien, qué semana más helada, loco. Qué frío hizo esta semana. Es verdad, ha estado muy helado, pero espero que en otra parte del mundo esté haciendo calorcita. Espero que si nos estás escuchando de Brasil la estés pasando bien. Nosotros estamos pasándola un poquito mal con el frío. Pero contento, feliz sábado para todos los que nos escuchan. Sé que no nos han podido dejar saluditos porque no se ha posteado en las otras redes sociales, pero pueden seguir escuchando el podcast en el Spotify, que es su función principal. Así que vamos a partir, Titi, le vamos a pedir a la Titi que ore. Saludamos a todos ustedes también. Les recordamos que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena. Ahí encuentran resúmenes, contactos, un montón de cosas. Y el Spotify pueden encontrarlo, perdón, el podcast lo pueden encontrar en el Spotify. Bien, Titi, vamos a orar, así que le vamos a pedir a la Titi que ore. Por favor, Titita, para poder comentar el folleto de esta semana. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, mi Dios. Gracias, Padre, porque podemos estudiar su santa palabra. Le pido por favor discernimiento que nos ayude a entender lo que quiere decir. Se lo pido sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene, inicia. Vamos a comenzar con la lección número 9 que lleva por título Una ciudad llamada confusión. Vamos a estudiar el texto bíblico de esta semana que se encuentra en Apocalipsis 17. Y hablamos de un simbolismo entre dos mujeres, una que está vestida de sol y la otra que está vestida de rojo escarlata. Esta que está vestida de sol es fiel a Jesús, no se ha profanado con la corrupción de falsas doctrinas. Ella simboliza a la novia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Eso lo podemos ver en Efesios 5 y en Oseas 2. La Biblia compara entonces, en cambio, la apostasía con una prostituta o una persona en adulterio, en Santiago 4:4. Al hablar de esta rebelión, esta infidelidad de Israel, se llama a la mujer que es infiel a su marido, que reciba extraños. En la lección de esta semana vamos a estudiar a estas dos mujeres del Apocalipsis. Vamos a profundizar un poquito en el conflicto que hay entre la verdad y el error. ¿Ya? Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Claro, los datos de alto impacto hoy día tienen que ver con símbolos de la mujer en la historia. Por ejemplo, el primer símbolo que se ocupa como algo bíblico es Lilith. ¿Han escuchado de Lilith? Hay una mitología judía que es babilónica o zoartrista que habla de Lilith, que se cree que era la primera esposa de Adán y fue echada del Edén, y esta mujer fue condenada a tener bebés todos los días y abortarlos, ¿no? Entonces, esta mujer simboliza promiscuidad y como una mujer demonio. Ahora, pero lo interesante de esta mujer es que tiene tres características que existen en la cultura hoy en día. Una mujer que se alza en contra de Dios, una mujer que se alza en contra del hombre y que aborta pequeños. ¿No les llama la atención? Otra también, muy conocida en la historia antigua, es Tanit, que era una diosa mitología cartaginesa, ¿ya? Que era diosa de de la fertilidad, la guerra y la sexualidad. Ya esto evoluciona y hay un montón de diosas que tienen que ver con esto, pero hay una cruz parecida que, y aquí está el siguiente símbolo que todos lo conocen, el símbolo de Venus. Ustedes van a decir, ¿qué es el símbolo de Venus? No lo conozco. ¿Han visto el símbolo femenino? Que es el símbolo astronómico y astrológico de Venus. Esa cruz con una pelotita arriba. Ese es el símbolo de Venus, ¿ya? Ese es un símbolo importante que también Venus también era una diosa de la fertilidad como Afrodita. O sea, griega, romana era Venus, griega era Afrodita. Igual que Tanit, igual que, o parecido, no es lo mismo, que Lilith. Y el símbolo hasta el día de hoy se ocupa como en cultura general para hablar del sexo femenino. Y termino con el culto a la razón y el ser supremo. ¿Qué es eso, querido Matías? ¿Qué es eso conspirativo? Bueno, en la Revolución Francesa se exaltó también a una mujer
Y más que la foto, la pintura de la mujer que tiene parte desnuda de arriba del cuerpo que va como a pelear en la Revolución Francesa, hay otro cuadro que muestra la Catedral de Notre Dame, que se volvió el Templo de la Razón, que hace poquito se quemó, y bueno, se está restaurando. La Catedral de Notre Dame se volvió el Templo de la Razón a una mujer que se cree que era una ramera. También hay comentarios que dicen que era solo una actriz, y la subieron al altar de la iglesia y con un pie sale pisando la cruz de Jesús, simbolizando ahí a la razón y cómo se exalta. Y es súper loco porque cuando uno escucha de la razón, uno piensa en algo lógico, ¿no? En la cabeza, en el pensamiento. Pero en Francia, alrededor de unos 200 años atrás, la razón era una diosa. Pero ¿cómo si la idolatría es solo del Antiguo Testamento? No, también en tiempos modernos. Bien, esos son los datos de alto impacto, lo digo porque hay símbolos importantes en la cultura o íconos importantes en la historia simbólicas de mujer triste que han sido todas estas malas, ¿no? Hay un montón de buenas, pero quise decir estas porque hoy día vamos a comparar a la mujer santa, limpia y virgen que va a recibir al Señor, contrastada con esta prostituta ramera que sale en Apocalipsis. Esos son los datos de impacto de hoy día. Ahora viene, escribe. Ahora vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Apocalipsis 17, del 14 al 18. Dice así: Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. También me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, y que tengan un solo propósito y que entreguen su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Fuerte esta comparación sobre una mujer, ¿cierto?, que está sentada, la ramera. Mati, cuéntanos, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué recalcarías sobre esta lección? Qué triste que sea un símbolo de una mujer, la enemiga de Dios. Bueno, que iba a ser una mujer y también es un hombre en la iglesia. Pero miren, hay este contraste, ¿no?, de dos mujeres. Y esta ciudad llamada Confusión, que simbólicamente, como en la Biblia, a la iglesia de Dios o al remanente de Dios también se le llama como mujer, como dice Efesios. La primera referencia a esta ciudad de confusión está en el Génesis, que el Señor, después de haber intentado o haber puesto su juicio en la humanidad por inundación con agua, aparecen después el mundo organizado haciendo esta torre, ¿no? Que paradójicamente la torre es muy parecida, o la pintura de la Torre de Babel es muy parecida al edificio de la ONU. Bueno, y en esta torre se cree, que querían evitar otra muerte por diluvio o querían llegar al cielo y enfrentarse a Dios. Y ahí es donde Dios confunde las lenguas o los idiomas, porque parecían uno en el odio en contra de Dios. Entonces ahí es cuando nacen las lenguas. Pero quiero decir que por eso se llama Babilonia, no por confusión, Babel. Y esa es la primera referencia que aparece en la Biblia, una referencia mala. Después se entiende que Babilonia es nacida con Nimrod, que Nimrod también aparece en Génesis. Se dice que él era un cazador, dice grande, en algunas Biblias como que se entiende que fuera de Dios, pero en realidad se dice que es en contra de Dios, ¿ya? Y él es el creador de esta. Y también se entiende que el primer registro que hay de la adoración a los astros es en Babilonia, ¿ya? En Nimrod, Semiramis y Tamuz. ¿Ya? Hay una historia media mística ahí donde muere el marido y Semiramis queda embarazada
y dice que fue su marido, ¿cierto? Que bajó de una estrella y la embarazó después de la muerte. Es muy extraña la historia. Y ahí tiene a Tamuz y se empiezan a adorar a los astros. Después hay una referencia, también hay una mujer que también es enemiga de los hijos de Dios, que es Jezabel, y también es adoradora de ídolos, todo, aunque no está hablando de Babel, pero se parece y es muy parecida a esta del Apocalipsis, ¿no? También se enfrenta en contra de los hijos de Dios, también se embriaga con la muerte de estos, así como Jezabel mataba a los profetas de Dios, se embriaga con la sangre de estos, y Babel, que es esta ciudad representada aquí, obviamente es representada por una mujer. Y está el contraste, ¿no? De la mujer que está sobre la luna, vestida de sol, y es santa. Entonces, tampoco quiero hacer esta aplicación, ¿no? No puedo decir que es algo fijo, así como el pueblo, los que están dentro del gentilicio del pueblo. La iglesia, los que están dentro del gentilicio de la iglesia. De la denominación, dentro de los que están dentro de una denominación. Porque aún en el pueblo de Dios también había idolatría y fornicación espiritual. Entonces no puedo decir, no, todo el pueblo de Israel era parte de la mujer santa, en contraste a la mujer o a la ciudad de Babel. Porque también en el pueblo de Israel, reiteradas veces, así como en nosotros como denominación, han habido pecados y errores gigantes. Entonces apelo a Elías, ¿no? Cuando dice, aún hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y lo digo así, ¿por qué? Porque así como la mujer o el sistema de confusión, porque no es un pueblo de confusión, sino que es un sistema de confusión de Babel, también hay un remanente de salvación. ¿Ya? No lo tenemos contado, claro, dice el número en la Biblia, como los 144.000, pero así como existe un grupo de confusión, también existe un grupo de bendición. No es algo denominacional, pero existe. Ahora, hay muchas referencias hasta esta ciudad en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y tiene hartas cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene el cáliz del vino de la ira de su furor, se embriaga con la sangre de los mártires, y dice la Biblia que reinó por 1260 años, que está aposentada en la ciudad de las 7 colinas, y todas esas características solo calzan con el Vaticano, o con el sistema papista, con el sistema papal. Entonces entendemos que toda esta ciudad de confusión, el remanente de este sistema de confusión del Antiguo Testamento, existe hoy día también y está en el Vaticano, ¿no? Y así como el remanente de la mujer santa también del Antiguo Testamento, que la Jerusalén también se trataba como una mujer o como una novia ataviada para el marido, también tiene un remanente hoy día. Y ese espero seas tú. Muchas gracias, Mati. Qué importante es que nos demos cuenta de que Satanás literal hace todo lo contrario, hace como un plagio, pero todo lo contrario a lo que hace nuestro Señor, porque el Señor ejemplifica a su pueblo, a su iglesia, como esta mujer que está vestida de sol, pero Satanás tiene otro poder, ¿cierto? Otra mujer, pero esta mujer es todo lo contrario. Esta mujer es una ramera, está vestida de púrpura escarlata. En Apocalipsis 17, desde el principio, dice que cabalga sobre una bestia roja y se le llama ramera porque ella abandonó a Jesucristo, ya no fue como la mujer que está vestida de sol. Esa mujer vestida de sol son las personas que obedecen los mandamientos de Dios, y los que han sido llamados, son escogidos y son fieles a Dios. Entonces, aquí podemos ver que se demuestra un tipo de Babilonia en este contexto del Apocalipsis, que es lo que va a pasar en el tiempo del fin, porque es un poder grande y tiene las características de la Babilonia en su tiempo, que tiene un falso sistema religioso, tiene un lugar de extrema depravación moral, tienen principios que guiaron a la antigua Babilonia, y esos van a llevar ahí a la Babilonia espiritual moderna. ¿Qué más? Los reyes del mundo también se han entregado a la prostitución con ella, como lo dice en Apocalipsis 17:2, perdón. Y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución. La fornicación sabemos que es un símbolo de falsas esperanzas, de falsas doctrinas y de prácticas inmorales. Y esto
va a caracterizar a la sociedad cuando llegue el tiempo del fin. Entonces, esto tiene un alcance internacional y Satanás además está enfurecido con esto porque el Señor, ¿qué hizo? El Señor mandó a que se dijeran estas buenas nuevas por todo el mundo, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Y esta buena nueva hace que claramente las personas elijan estar del lado del pueblo de Dios, el pueblo verdadero. Pero como Satanás está enfurecido, está ensañado, él impulsa o emplea todo lo que se pueda, todos los engaños posibles para cautivar a todas las mentes de los habitantes de la tierra. Y bueno, ganar en su batalla. Pero sabemos que en el 14 dice explícitamente, ellos van a hacer guerra contra el Cordero. Pero ¿qué pasa? El Cordero los va a vencer. Nosotros sabemos que la batalla ya tiene un final, ya hay un ganador. Y ese es nuestro Cordero. Entonces quiero decir que al fin y al cabo, la diferencia entre estos dos pueblos es que uno se trata de la suficiencia humana, de una independencia de Dios, de estar buscando esta independencia y esta suficiencia sin nuestro Creador y esa rebelión contra Dios. El Apocalipsis describe estos dos sistemas de religiones que son súper opuestos. El primero tiene la confianza total en Jesús y dependencia en su palabra. Y el segundo revela esta confianza, es cierto, en la autoridad humana y en la dependencia de quizás algunos maestros religiosos humanos, ¿cierto? Que nosotros podemos ver que hay algunas citas, ¿cierto?, de que creen que son como dioses. Y eso es muy triste porque además de no estar respetando los mandamientos del Señor, se van en contra, ¿cierto? Dejan esa dependencia y se rebelan contra nuestro Creador. Va a existir un momento en el que todos tengamos que decidir entre ser parte del pueblo de Dios o los que están en contra. Espero que podamos decidir óptimamente. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría hacer un poquito una comparación a una historia que me llamó bastante la atención, y es la historia de Babilonia, de cuando Daniel estaba en Babilonia, y las cosas que pasaron en Babilonia, porque son cosas que van a pasar en el tiempo del fin. Primero, Babilonia, como hemos visto, esta estaba arraigada a enseñanzas y tradiciones hechas por el hombre, ¿cierto? Sabíamos que la iglesia y el Estado eran una sola cosa. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en su templo, en su trono real, él supuestamente hablaba en nombre de los dioses. Ojo con eso. Y como acto de desafío contra el verdadero Dios, no solamente hablaba como el Dios, sino que aprobó un decreto universal que ordenara a todos sus súbditos que se inclinaran ante su imagen, como una prefiguración de lo que el pueblo fiel de Dios se niega a adorar, ¿cierto? Una falsa imagen. Es lo mismo que va a pasar en los últimos días. El sistema de Estado de Iglesia, esta Babilonia espiritual, va a surgir y nos van a hacer elegir entre adorar a nuestro Dios o adorar a los dioses, ¿cierto?, de esta Babilonia. Son muy fuertes las citas que se encuentran en el folleto, por ejemplo las del Papa León, cuando dice ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. O lo que dice el diccionario eclesiástico, que dice el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un simple hombre, sino uno como Dios y vicario de Dios. Me da como cosita escuchar estas cosas. En el tiempo de Babilonia existían unos jóvenes que fueron diferentes a todos los que estaban en Babilonia. Tenían dos opciones: podían inclinarse ante los ídolos, podían inclinarse ante ese rey que se estaba haciendo pasar por Dios,
o tenían la opción de seguir de pie y serle fiel al Dios que los libró de Egipto, al Dios que los creó, al Dios que los redimió y que estaba con ellos en esos momentos. Me gustaría leer, para concluir esto, Daniel, para que me acompañe. Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Espero que cuando llegue ese momento nosotros podamos responder como estos hombres, que dice: si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh Rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Ahora viene, aplica. Elena de White, en Palabras de vida del Gran Maestro, dice así: no pasará mucho tiempo antes de que ellos estén ante el juez de toda la tierra para rendir cuentas del dolor que han causado a los cuerpos y almas de su herencia. Ahora pueden permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a quienes Dios ha señalado para hacer su obra, pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al destierro, a la muerte, pero por toda angustia infligida, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuenta. Dios les pagará doble por sus pecados. Con respecto a Babilonia, el símbolo de la iglesia apóstata, Dios dice a sus ministros de juicio: son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo, y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. Páguenle ustedes con la misma moneda, denles a beber en la misma copa el doble de la bebida que ella preparó. Madurar es aprender que no tienes por qué caerle bien a todos, y más vale caerle o ser acepto de Dios que del mundo. Queda tan poquito para que el Señor venga, y espero seamos de ese remanente, que no nos acostumbremos a este mundo, que, como decía Jesús, seamos de este mundo pero no lo seamos, ¿no? Vivamos en este mundo pero no seamos del mundo. Que el Señor nos bendiga, que seamos parte de ese remanente fiel, de esos 7000 que han doblado sus rodillas ante Baal, y consagremos nuestros corazones, que falta tan poquito, chiquillos. Bueno, fue una bendición, yo creo ha sido una bendición para todos estudiar el Apocalipsis. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en nuestras redes sociales. Por favor, estúdienlo, escaneen el QR, vayan a las páginas, coméntenlo, hagan esto, que esto sea prolífero, que mucha gente, le llegue a mucha gente, y que este lindo mensaje del tercer ángel no nos afecte solo a nosotros, sino que a las personas que nunca lo han escuchado. Bueno, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Lleva por título Los engaños finales de Satanás. Los engaños finales. Muy bien. Ya hemos avanzado, miren, ya estamos más de la mitad del folleto. Que el Señor les bendiga, sigan estudiando su folleto, estudien su Biblia, oren todos los días, cuídense del mal, pídenle al Señor alejarlos de la tentación. Por favor, comenten, escriban, déjennos sus saludos en todas las cosas. Miren que eso no lo podemos hacer nosotros, pero sí ustedes, ¿ya? Gracias, Titi, por esta lección. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.